Familiares, amigos, paisanos y compañeros de partido de Luis Donaldo Colosio. Tengan todos muy buenos días. Hoy se cumple un aniversario más de esa fatídica tarde de marzo, cuando un crimen irracional le arrebató la vida a Luis Donaldo Colosio y con ella arrebató la esperanza de muchos mexicanos que deseaban construir junto a él un futuro mejor. Ese día, por encima de ideologías, todo el país se unió en un duelo nacional en torno a las ideas de democracia y compromiso social que Colosio representó. En Luis Donaldo, forjado en la cultura del esfuerzo, millones de mexicanos vieron reflejadas sus propias injusticias, sufrimientos y también ilusiones. En su muerte, vieron simbolizada la historia de las personas honestas que quieren hacer las cosas bien, pero a quienes la violencia les arrebata la oportunidad para hacerlo. Así, más que mera simpatía, México tiene una verdadera conexión emotiva con Luis Donaldo Colosio, como un símbolo de todos aquellos anhelos nacionales que siguen pendientes, pero que sabemos que pueden llegar a realizarse. Luis Donaldo Colosio se dirigió a la nación para hablarnos de un México con hambre y sed de justicia, de mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Luis Donaldo habló fuerte y habló claro sobre el rezago de nuestras comunidades indígenas, sobre las asimetrías entre el campo y la ciudad, sobre los salarios que no alcanzan plenamente para satisfacer las necesidades familiares y sobre las dificultades que implica ser joven o ser mujer. Lejos de ser parte del anecdotario nacional, el pensamiento de Luis Donaldo Colosio constituye un ideario vigente que nos inspira y orienta para construir el país que queremos para nuestros hijos. Hoy como entonces, la realidad exige dar pasos firmes y audaces para concretar las aspiraciones sociales de la revolución. Porque hoy como entonces no puede hablarse de logros acabados cuando aún persisten desigualdades que duelen, prevalecen asimetrías que erosionan la legitimidad de las instituciones y del modelo surgido de los gobiernos herederos de la revolución. Y también cuando se recrean actitudes centralistas y autoritarias que subvierten el espíritu federal y democrático del proyecto revolucionario. Hoy como entonces, la realidad obliga y exige más a quienes militamos en el partido de Luis Donaldo Colosio y quienes tenemos la responsabilidad de concretar el México que él soñó. Hoy como entonces, se obliga a la renovación, se obliga al replanteamiento de las formas y del fondo, la redefinición de las estrategias, la actualización del compromiso con México. Hoy más que nunca, frente a la nueva realidad política que vivimos, necesitamos hacer nuestro, de verdad, el ideario y la visión de Luis Donaldo Colosio. Debemos dar un paso al frente y con firmeza defender el país que debemos ser. Si en 1994 las ideas de Colosio sirvieron para abrir paso a la pluralidad democrática y al cambio con rumbo, 25 años después, nos deben servir para cerrar la puerta al populismo, al autoritarismo y a la improvisación. Porque mientras vemos cómo se ataca o se acosa a los entes autónomos, a los gobiernos locales y a los contrapesos civiles, Colosio nos recuerda que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder, que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de las iniciativas, a los abusos o a los excesos. Porque mientras vemos cómo se oculta la construcción de clientelas bajo el disfraz de la política social, Colosio nos recuerda que debe existir una nueva relación entre el ciudadano y el Estado, donde es necesario reformar el poder para democratizarlo y acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Hoy podríamos añadir de dependencia. Porque mientras vemos un gobierno desarticulado y confundido, Colosio nos recuerda que México no quiere aventuras políticas, que México no quiere saltos al vacío y que México quiere democracia, pero rechaza su perversión, la demagogia. Luis Donaldo simbolizó un estándar de liderazgo y una forma de hacer política que hoy hacen falta. El triunfo del esfuerzo sobre el privilegio y el conocimiento técnico puesto al servicio de las causas populares. La posibilidad de conciliar con los adversarios sin sacrificar los principios y el reconocimiento de los agravios sociales para combatir la desigualdad, no para polarizar a la sociedad. Por eso, para los priistas, Colosio es un referente que nos da unidad,
cohesión y sentido de pertenencia con una misma visión democrática y una vocación social compartida. Por eso, la recuperación y la reflexión del ideario de Colosio importa hoy como nunca antes, cuando el PRI encara un doble desafío que marcará nuestro futuro en el corto y el mediano plazo. Por un lado, el reto de articularnos como una oposición que vuelva a ser alternativa viable de gobierno. Por el otro, el reto de hacer un replanteamiento profundo de nuestro partido, que lo ponga a tono con la nueva realidad nacional. Para responder a estos dilemas, no hace falta buscar más allá de nuestra historia. Mucho menos debemos permitirnos abandonar nuestros principios para satisfacer las coyunturas. Colosio sabía, y así lo planteó, que para nosotros los priistas, modernización implica el rescate del origen, la ratificación de nuestros principios, la vigencia de nuestra esencia y razón de ser. La clave de nuestro futuro es entonces volver a nuestros orígenes como un partido de tierra, de cercanía y sobre todo ser un partido de causas. Orígenes que Luis Donaldo Colosio supo comprender, actualizar y expresar con la mayor elocuencia. Por eso los priistas hemos hecho de él un ejemplo de trabajo y de inspiración. Por eso es tiempo de que afirmemos el nombre de Colosio como una muestra digna de lo que significa pertenecer al PRI, comprometerse con el PRI y trabajar por México. Por eso es tiempo de que la memoria de Colosio, además de habitar en nuestros monumentos y efemérides, vuelva a vivir en los programas del partido y en las propuestas de nuestros gobiernos. Colosio nos marca un horizonte y una agenda vigente para los años venideros, en los que tendremos que posicionarnos frente a las tendencias que buscan la concentración del poder y la división de la ciudadanía. Luis Donaldo planteó fortalecer al poder legislativo, donde la oposición es el contrapeso necesario en democracia, y de la misma manera llamó a defender la independencia total del poder judicial. Propuso llevar el gobierno a las comunidades a través de un nuevo federalismo, fundado en autoridades estatales más fuertes, libres y transparentes, y entendió que asegurar la autonomía y la imparcialidad de los organismos electorales era una necesidad prioritaria. En sus ideas, nos planteó una agenda en la que todas las fuerzas opositoras pueden coincidir frente a la incertidumbre de los tiempos actuales. Más aún, es una agenda que el PRI puede y debe encabezar, desde nuestros gobiernos municipales, estatales y desde nuestras bancadas en los congresos. Esta agenda institucional requiere ir acompañada también de otro componente, el regreso del PRI al territorio. Se trata de volver a una política de bases, hecha desde la cercanía con la gente, donde el protagonista no es el dirigente, es el militante. Se trata de una política que deja las oficinas y se vuelca a las colonias, a las plazas, a los barrios y a los ejidos. Se trata de una política popular que le dio esencia al priismo durante décadas. Es la política en la que pensaba Colosio cuando dijo que le apasionaba convivir, compartir y escuchar, comprender al pueblo al que pertenezco. Aprendo diariamente de sus actitudes francas, de sus actitudes sencillas. No es la política del triunfalismo complaciente que presume sus logros del pasado. Es la política humilde, franca, que reconoce retos sin ignorar carencias, agravios o rezagos. No es la política de las palabras rimbombantes que suenan bien en los discursos. Es la política de las propuestas concretas que atienden las necesidades reales más sentidas y cotidianas de la gente. Esta agenda opositora y este despliegue territorial resultan necesarios, pero no son suficientes. Exigen una narrativa clara y sencilla, que le hable a la gente para explicarle lo que proponemos, lo que representamos y por qué queremos ser una opción real. Para construir esta narrativa, Colosio también nos dejó valiosas claves. En su visión, el PRI debía rechazar el populismo que romantiza la pobreza y la usa como clientela electoral para ser el partido que la combate frontalmente con el fin de crear personas libres y empoderadas. Con mucha razón, decía Luis Donaldo, la pobreza no puede ser destino. Eso es lo que debemos comunicar a la gente, que el PRI no es el partido que ofrece dádivas para que todo quede igual. Al contrario, el PRI es el partido que ofrece oportunidades para que cambien las realidades, para que los hijos puedan lograr el anhelo de todo padre, que vivan mejor que ellos.
Ese anhelo nos remite a otro elemento del ideario colosista que arraigó hondo entre la gente: el reconocimiento explícito de que el desarrollo económico solo tiene sentido si es incluyente y cumple una función social. Por mucho tiempo, en el PRI hemos hablado de modernidad. Hemos hecho las reformas necesarias para impulsarla, pero también hemos dejado en segundo plano la justicia social como objetivo último de estos esfuerzos. Esto debe de cambiar. No vamos a renunciar a nuestras convicciones liberales, pero sí debemos recuperar nuestras raíces populares. Como señalaba Colosio, la economía, más allá de metas técnicas, tiene que estar al servicio de los mexicanos. El crecimiento económico tiene que ser distribuido con mayor equidad, con empleos crecientes, con ingresos suficientes. La política, en suma, la política económica no es un fin en sí mismo, es el medio para lograr la igualdad de oportunidades y el desarrollo incluyente. Colosio creía en la razón técnica, pero sobre todo lo impulsaba la pasión de la convicción social. Por eso él poseía el recurso más importante que puede tener un político: la credibilidad. Ese atributo que solo se logra cuando se tiene congruencia personal, congruencia profesional, congruencia política. Luis Donaldo sabía que los partidos son indispensables para hacer realidad el México justo e incluyente que imaginó. Y sabía que entre los partidos el PRI tiene la responsabilidad histórica de transformarse para poder conducir el país en tiempos turbulentos o en tiempos de incertidumbre o en tiempos de cambio acelerado en el entorno internacional o en el entorno nacional. Cuando Luis Donaldo encabezó el Comité Ejecutivo Nacional, el PRI vivió una etapa de cambio con rumbo, como él decía. Se aprobaron nuevos métodos para elegir dirigencias y candidaturas, que innovaron las conductas para abrir la puerta a la consulta directa a las bases. La reorganización democrática del partido, la revalorización de la militancia, el impulso al trabajo político desde la base, desde la sección, desde el municipio, fueron las consignas. Hoy, de nueva cuenta, deberán ser la piedra angular de la renovación interna que demanda la circunstancia. Si Luis Donaldo no temió a vitalizar la pluralidad interna, ni a promover el debate y el disenso democrático, entonces los priistas de hoy, que enfrentamos no la posibilidad de la extinción como quisieran los adversarios, sino el riesgo real de la irrelevancia, menos podemos dudar del camino que tenemos que seguir. Hoy debemos rescatar esta tradición que reconoce el disenso institucional, que celebra la crítica interna, que ve en la diversidad no una amenaza, sino un recurso para mejorar permanentemente, al ritmo de una nación plural que no admite dogmas únicos. Hoy el PRI debe ser, por supuesto, un partido unido, que cierra filas de cara a sus adversarios, pero también debe ser un instituto político dialogante, que se abre frente a sus militantes. Un partido con mística territorial para construir nuestras futuras victorias de abajo hacia arriba, de los municipios hacia los congresos, de los estados hacia la capital de la República. Un partido, como Luis Donaldo atisbó, menos dependiente de recursos externos y cada vez más sostenido por el activismo permanente de las y los priistas. Un partido que sabe gobernar con honestidad, con transparencia, con cercanía y dando resultados. Un partido que sabe ser oposición crítica, que sabe ser oposición que contrasta. Una oposición que sabe plantear alternativas. Un partido que sabe construir acuerdos políticos con los adversarios, no en la oscuridad, sino a partir de encontrar coincidencias legítimas en donde hay diferencias. Un partido que frente al gobierno no es obstruccionista, pero tampoco y mucho menos obsecuente. Un partido valiente y firme, valiente para transformarse y cambiar lo que no funciona y firme para defender nuestros principios, la libertad, la democracia, la justicia social y la soberanía. Compañeras y compañeros, el pensamiento político y la vocación social de Colosio es un patrimonio que tenemos todas y todos los priistas. En su legado se encuentran muchas de las claves
pistas y horizontes que nos deben permitir replantearnos al interior como partido y fortalecernos al exterior de cara a la ciudadanía. Por ello, esta herencia intelectual debe brillar en el escaparate de nuestras acciones hacia el futuro. Nuestra admiración por Luis Donaldo Colosio no solo debe residir en nuestra memoria individual, también debe asentarse en el terreno de nuestros proyectos colectivos. Que este aniversario no sea un recuerdo de nuestra vida partidista, sino un motivo de identidad para nuestro trabajo frente a la sociedad y frente a nuestra propia militancia. Hace 25 años, muchos pensamos que con Luis Donaldo se extinguió un sueño que nos unía, un sueño que nos convocaba a ser mejores. Hoy nos toca a los priistas del siglo XXI asumir el reto de estar a la altura del partido que Luis Donaldo Colosio encabezó. El reto de ser verdaderamente herederos de su legado, no por ser priistas, no solo por ser priistas, sino porque compartimos su convicción democrática, incluyente y reformadora. Asumamos con todo lo que implica los principios de congruencia, de valentía, de firmeza, de lealtad a los principios que caracterizaron a Luis Donaldo Colosio. Asumamos que la lucha, que su lucha, siguen. Con su ideario y con su ejemplo, habremos de renovarnos, con unidad partidista, con un nuevo consenso democrático al interior, con la fuerza de la militancia. Vamos a cumplirle a México en este momento histórico. Amigas y amigos, en ustedes, en su familia, en nosotros, en todos los que queremos construir el México que merecen nuestros hijos, hoy como entonces, Colosio vive, que viva Luis Donaldo Colosio. Este fue el mensaje a cargo de la doctora Claudia Ruiz Massieu, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Con esto damos por terminado este evento, 25 aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.